mexicanos es reconocida en todo el mundo por su originalidad. Nuestra cultura está formada por un bagaje megacultural que a lo largo de los siglos nos ha representado con nuestras danzas, música, artesanías, patrimonio cultural de todo tipo y de haber recibido la llegada de diversas culturas de todos los puntos cardinales del planeta. En nuestro programa Ancestros reconoceremos a personas de la sociedad mexicana con el fin de apreciar y respetar la particularidad e individualidad que tenemos para reconocer a los demás, ya que el ser mexicano va más allá del haber nacido en México. Implica reconocer nuestra verdadera identidad y fortalecer lazos fraternales en cada uno de nosotros, honrando a nuestros ancestros y conociendo nuestra historia familiar. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Ancestros. En esta ocasión nos encontramos en un lugar muy importante para todos nosotros, no solo del noreste de México, sino de México. Esta es la capilla de Mónica Rodríguez, esposa de Miguel de Montemayor, hijo de Diego de Montemayor, a su vez hijo de Alberto del Canto. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y con las hermanas Garza Dávila, que han estado preservando este lugar tan importante para todos nosotros. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en la capilla Mónica Rodríguez. Esta capilla fue construida alrededor de 1661. Es el primer asentamiento de los primeros pobladores de aquí del noreste de México, lo que era el antiguo Nuevo Reino de León. Nos encontramos acompañadas con las hermanas Garza Dávila, Cecilia Lamar Garza Dávila y Elvia Garza Dávila, hijas de Lázaro Garza Ayala y Elvia Dávila de Garza. ¿Qué nos pueden contar ustedes de su historia personal con este lugar? Bueno, pues realmente nosotros aquí crecimos, aquí nacimos, crecimos. La casa de mis papás estaba allá, que era la hacienda original, la hacienda Garza Ayala, y esta era la capilla que estaba aquí. Ya era, bueno, pues era muy antigua y nada más estaba con respeto, no se usaba como capilla ni nada. Y bueno, así crecimos, lo vimos como algo muy normal, era parte de la casa. Era como quien dice, parte de nuestro patio. Sí. Ay, como esto era una hacienda y se le conocía más bien como la hacienda de los Nogales, que ese es un nombre que viene ya de más atrás. Y lógicamente, pues ahorita vemos aquí calles o callejones, pero en aquel entonces eran mucho más angostos, así es que esta era parte del patio de la casa. ¿Y hay alguna tradición que tenía la familia? Me habían comentado que tenían además tradiciones que guardaba la familia de estas familias primeras pobladoras de aquí del noreste. Nuestras tradiciones vienen, las que vivimos nosotros, vienen de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, que tenían cierta influencia tejana. Tradiciones como alimentos, tradiciones, también teníamos tradiciones de visitar a los muertos en el Día de Muertos, mucho de amor a la música. Eso es básicamente, no sé si tú es, era como ya sabes, la mujer siempre influye mucho. Entonces, a pesar de que nuestro tatarabuelo, que fue quien nació aquí, él se casó con una tejana, mexicana, pero ya viviendo en Texas. Entonces ya eran costumbres un poquito americanizadas. Entonces se festejaba el Día de Dar Gracias, ¿verdad? Además de la Navidad, y siempre era el pavo. Y la receta del pavo con el relleno era más bien un pavo, una receta muy americanizada, que viene siendo la receta de pan, que por cierto la tienen que probar, porque no tiene nada que ver con la que todos imaginan como la de Lubis. Esta es otra cosa muy diferente. Y aparte, como dice Cecilia, pues había música todos los días, había mucha tradición. Sabes que como tanto mi papá como mi tatarabuelo fueron militares o estudiaron, mi papá no fue militar, pero estudió en el Colegio Militar de la Ciudad de México, pues entonces había costumbres, por ejemplo, que papá en la mañana, ya sabes, nos despertaba con la corneta y a levantarse todos, entonces había esa disciplina, ¿no? Y
Y ustedes como familiares que han resguardado este lugar, ¿alguna historia que hayan recordado que decían, no sé? Pues básicamente la historia que sabemos es que esta capilla se construyó como en 1660-61. La construyó la señora, era el matrimonio de Mónica Rodríguez y Miguel de Montemayor. Él era nieto de Diego de Montemayor. Y a la vez nieto de Alberto del Canto. Así es. Portugués. Sí, así es. La historia que dice que españoles somos muy portugueses aquí. Exactamente, también. Porque casi todos, digo no todos, pero en Nuevo León llegamos a Alberto del Canto o a los Garza. Y bueno, ellos les pidieron como encomienda construir una capilla para evangelizar a los indígenas que estaban por aquí. Y así lo hicieron, la construyeron. Muchos años después, esta capilla, estas tierras pasaron a ser de mi tatarabuelo, el general Lázaro Garza Ayala, y aquí vivió él. Y era su casa de campo, era la hacienda. Él vivía en Monterrey, en la calle Basolo, pero aquí era su hacienda donde venía todos los fines de semana. Y bueno, nos tocó, de mi tatarabuelo, tocó que nosotros viviéramos en ella, aquí. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo habrá el Estado preservado? ¿Por qué no se ha preocupado el Estado? ¿Ustedes por...? Mira, yo creo que porque realmente el verdadero origen que ahora se sabe de la capilla fue labor de esos historiadores que lo hacen por amor al arte, ¿verdad? Número uno. Y tratar de convencer a las autoridades del valor de una joya como estas es bien difícil. Es más, son temas que a veces hasta tratan de hacerlo tema político cuando no es político. Pues sí. Aquí están las raíces de la mayoría de la gente del estado del norte de México. Es el primer asentamiento. O sea, esto es algo muy importante. Sí. Hay que agradecer, o sea, mucha de la información que tenemos nosotros de la capilla no es por familia, Yuritsi, es por la labor de los historiadores y eso lo tenemos que reconocer y se los tenemos que agradecer. De alguna manera, porque en la familia nos han inculcado mucho conservar las cosas, como todavía conservamos la casa del general Lázaro Garza Ayala en Abasolo, que es en la parte de atrás de la catedral. Y a lo mejor somos muy románticos en ese aspecto, pero también eso es lo que nos inculcaron. Sí, a mí me extraña que aquí en Nuevo León la gente somos muy, como dices, tradicionalistas de nuestro origen, y esto que es tan importante, no se ha preocupado el Estado Pero ¿verdad? mira, es que, a ver, todo este tema y todo este movimiento de hacernos españoles, que gracias a que España abrió esta oportunidad, pues yo creo que nadie sabíamos todo lo que ahora sabemos. ¿Verdad? Para todos, la mayoría de nosotros hemos aprendido algo bien interesante y yo creo que es el momento en que le demos valor y ojalá que de veras, yo te aseguro que en el momento en que la gente se dé cuenta de la existencia de la capilla, que muy poca gente la conoce y muy poca gente sabe qué tan antigua es, le va a dar el valor que se merece. Como quiera, yo creo que es importante recalcar que el municipio de San Pedro ya tomó cartas en el asunto y la van a restaurar. Sí, escuché una noticia. Sí, entonces vamos, esto ya se recupera y se restaura. Qué padre. Pues. Yo estoy segura que esto que está haciendo el municipio es algo que no nada más a la gente de San Pedro, porque pues está aquí en San Pedro, sino a la gente de todo el estado le va a dar mucho gusto y van a querer venir a conocerlo. No, pues es todo Tamaulipas, Texas, parte de Coahuila, ¿verdad? Que somos donde estas familias se estuvieron moviendo. Pues a mí me gustaría también saber más acerca de su historia familiar, que pues es una de las familias más bonitas, ¿verdad? Yo considero de acá. Sí, con todas pues sus líneas, que me tocó también su genealogía. Entonces estas líneas de los Garza, del Canto de aquí, ¿verdad? De los Rodríguez de Montemayor.
Tú te llamas Cecilia Lamar, dices por... Cecilia Lamar. Perdón. El segundo nombre, mi abuelo paterno insistió mucho a mis papás que me lo pusieran. Él, su bisabuela se llamaba Carlota Lamar B, hija de un comandante de Texas, entonces, que venía de Inglaterra él. Entonces, el Lamar viene de ahí, de mi tatarabuela. Qué bonito, se escucha bien bonito, ¿verdad? Cuando me tocó ver tu nombre, dije, qué bonito nombre. Sí, incluso tengo una prima que también lo lleva, porque mi abuelito se lo quería poner a todas. Exactamente, le gustaba mucho ese nombre. Sí, le gustaba mucho. Un general confederado muy importante. Sí. Y de hecho, pues yo para muestra un botón, porque tenemos registros a mano muy antiguos donde hablaban de Carlota diciendo que era una mujer muy hermosa. Sí. Sí. Se repite la historia. Guapa. No, pues sí, qué padre. Ellas no tienen relación con la familia de Lázaro Garza Ayala. Es una historia muy bonita. Muy bonita y al mismo tiempo enredada, ¿verdad? Sí, porque muy primos enredada. se casaban con primos. Bueno, entonces, eso pasaba mucho en la familia. Sí. Exacto, mira, para empezar, el general Lázaro Garza Ayala no se apellidaba Garza Ayala, se apellidaba Rodríguez, Sí. que es muy de aquí, también los Rodríguez. Es familiar de ellos. Exactamente. Y pues era una familia numerosa y había muchas carencias. Entonces, precisamente el párroco, que se llamaba Antonio Garza Ayala, dijo, bueno, que me ayude como capellano, digo, la capellanía, que me ayude y yo le voy a dar educación. Entonces fue una especie de adoptarlo, como si lo hubiera adoptado, que no fue el único, ayudó a otros más. Y entonces así fue como en algún momento, no sabemos, ustedes nos ayudarán para saber en qué momento y por qué fue, dejó el apellido Rodríguez y se puso el apellido del párroco. Entonces se convirtió, era Lázaro Rodríguez y se convirtió en Lázaro Garza Ayala. Okay. Así es realmente la historia. Y gracias a ese párroco, él pudo ir a Monterrey, porque era ir a Monterrey a estudiar, aquí no había nada. No había absolutamente ningún lugar donde estudiar. Entonces se iba a Monterrey a estudiar y luego él mismo le ayudó para que se fuera a estudiar en la escuela militar en la Ciudad de México, y ahí él estudió abogado, leyes, y se convirtió en abogado, un abogado que, por cierto, era magnífico para escribir, magnífico, extraordinario, y fue aparte muy exitoso en su carrera militar, que llegó a ser general. Llegó a ser el secretario del general Ignacio Zaragoza. Sí, qué tal. Y entre muchas otras cosas, él participó en la batalla de Puebla. Y también una de las cosas que nos sentimos muy orgullosos es que a él le tocó dar parte al presidente Benito Juárez acerca, pues, de haber ganado la batalla. Imagínate qué emoción. Y erróneamente se le atribuye esta frase a Ignacio Zaragoza, pero la realidad es que es del general Lázaro Garza Ayala, cuando empieza su parte diciendo: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Qué bonito. Qué bonito. Y si ustedes recuerdan, con mucha frecuencia los presidentes o en eventos repiten esta frase. Siempre se le atribuyen a Zaragoza. Sí. Bueno, yo creo que son de las cosas que mucha gente en Nuevo León no sabe. Son de las cosas que ojalá hubiera historiadores y otro tipo de personas que hicieran de veras una lucha para recuperar y para poner la historia en su lugar, ¿no? Por eso es lo que estamos haciendo en Ancestros, invitando a las familias que cuenten la historia de su familia, que son parte de la historia importante, ¿verdad? Porque, digo, tenemos muchos, como tú comentabas, las familias se casaron entre los mismos, porque esa era su encomienda, casarse entre los nuestros, para preservar el patrimonio. Para preservar el patrimonio, pero también el origen, porque estas familias eran sefarditas. Sí.
Entonces guardaban el linaje de alguna manera. Para ellos era muy importante, no solo lo económico, pero también lo familiar. Y aquí somos, aquí en Nuevo León, bueno, todo el noreste, ¿verdad? Muy pues apegados a las familias, a nuestras raíces. Bueno, ustedes como muestra, ¿verdad? Un botón de su familia tan bonita. Y a mí me ha encantado su genealogía desde que la conocí. Yo no dejo de sorprenderme de todo lo bonito. Gracias. ¿Y una otra cosa característica de su familia que ustedes quisieran comentar? Siempre hubo ese como agradecimiento y ese amor a la gente y ese ayudar. Era algo, no sé, que se respiraba, pues. Se tenía como esta era una hacienda, entonces pues era una extensión bastante grande. Entonces había que tener más gente que ayudara a trabajar, ¿no? Y se procuraba, por ejemplo, de hecho en la parte de atrás de la capilla, ahí vivía el jardinero con su familia y le daba dónde vivir. Teníamos aquí en la esquina de Capellanía y Juárez, estaban las vacas, que tomábamos leche de vaca de veras, no de la de ahorita. Bronca. Y ahí tenía las vacas y ahí le puso la casita también para él y para su familia, que tenía muchísimos hijos también, por cierto. El que ordeñaba las vacas, no nos vamos a olvidar nunca, era Teodulo y Abdón, de toda la vida. Y siempre les ayudó para que los niños se fueran a la escuela, para que tuvieran ropa, no nada más era el sueldo. Y así te puedo ir diciendo, acá abajo vivía Mingo, más abajo Poncho, que era el velador, y así les tenía dónde vivir. Entonces, aparte de su sueldo, tenían en dónde estar viviendo. Sí. Muy noble, ¿verdad? Más característico del, ¿no? Como emprendimiento regio. María, la cocinera, junto con el chofer, también tenían donde vivir. O sea, todo el mundo le daba donde se podía, le daba hasta casa. A mí me gustaría, porque de las que he estado haciendo ahora de Portugal, son los que más nos aprueban aquí para nosotros, los de Alberto del Canto. Entonces, de alguna manera es la familia de Alberto del Canto, ¿verdad? Miguel de Montemayor y Mónica Rodríguez. Sí. Entonces, me gustaría hacerles llegar esta información con plática con ustedes, porque me gustaría que enteraran, ¿no? De dónde, porque este es el asentamiento, ¿no? Qué importante es. Sí. Yo no veo otro lugar más importante aquí en Nuevo León que aquí, ¿verdad? O sea, porque aquí se asentaron. Entonces, que te escuchen, Yuri, que te escuchen, eso es bien importante. Todos deberían de querer venir, estar aquí. Claro, no queremos que vengan mientras no esté resguardada, porque como puede venir gente que no hace daño, puede venir gente que sí hace daño, pero sí que darle el valor. Sí, es que qué valor tiene, de verdad, y yo me siento triste que no está, como dices tú, conocida, nadie la conoce casi, ni dónde está, ni que existía. Dijo el productor que no la había visto tampoco. Aparte entras, y no sé si entraste, te da una sensación muy especial. Como de calma. ¿Verdad? Como de calma. Hay algo ahí adentro. Tiene una energía especial. Una energía muy especial. Muy linda. No, aparte yo de imaginar que aquí estuvieron fue emocionante. Me emocioné mucho. Porque pues sí, yo le tengo mucho reconocimiento a estas familias que vinieron desde allá y que son portuguesas, ¿verdad? Claro. Que de alguna manera estuvieron entre la raya de España y Portugal, pero son portugueses. Sí. Y esta es nuestra historia. Si pudieran hablar esas paredes, ¿cuántas historias pudieran contarnos, verdad? Sí, todo el lugar. Claro, es algo muy bonito y que pues darlo a conocer en ese aspecto, ¿verdad? Sí, yo les agradezco mucho esta oportunidad de que me diste, Elvia, tú siempre tan linda. Encantada. Esta oportunidad de hablar aquí de este lugar. Es una joya invaluable. Punto. Y si no, se tiene que traer gente muy especial en que conozcan cómo restaurar esto. Pues sí, qué bonito, me gustó mucho. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Pues nada, felicitarte a ti, Yuritsi, por toda esa labor y gracias porque investigación. Gracias a tu investigación, pues nosotros también encontramos muchas cosas que no sabíamos, ¿no? Claro.
que no sabíamos. Así es que de veras que tu labor es maravillosa y yo estoy segura que mucha gente también piensa igual que nosotros. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Qué honor y no tengo más palabras para decirles. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Yuritzin. Gracias a ti, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias a la familia Garza Dávila por habernos permitido estar aquí en este lugar donde fue el primer asentamiento de los primeros pobladores de aquí del noreste de México. Qué importante lugar y qué labor tan importante de esta familia Garza Dávila. Muchas gracias por acompañarnos. La promulgación de la ley para el retorno sefardí, que es una ley de reparación histórica que la promulgó España, el gobierno de España en el 2015, nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta de patrimonio tan importante que tenemos en México que hay que rescatar. Agradecemos mucho al alcalde de aquí de San Pedro, Miguel Treviño, y a todo su equipo por darle la importancia a este lugar en su rescate y restauración. Esperemos que se logre concretar este apoyo para que todos podamos disfrutar de este lugar tan importante con valor cultural e histórico para todo Nuevo León, México e inclusive el mundo. Los ancestros, esas manos que sostienen, son los ancestros, esas huellas que el tiempo guardó, son los ancestros. Esos mensajes escritos en la historia